Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Pues bienvenida, doña Gloria. De verdad, está en su casa. De verdad, hemos recibido a su hija, mi hermana. Esto es un testimonio. Amén. Su hija es un testimonio de Messenger. Amén. La hermana Marjorie también un testimonio. Mi hermano, Marvin es un testimonio. Hermano, todo eso. Amén, de verdad es un testimonio de parte de Dios y damos gracias a Dios por el privilegio que les da. Somos más hermanos, no diga, ay pastor, que no somos más. Hay algunos que no vienen, están ahí todavía. Amén, pero aquí vamos a la bendición de Dios. Ahora luego de la meditación de la palabra vamos a tener la cena del Señor para que todos podamos participar. Bueno, vamos a pedirle a nuestro hermano hermano René, amén, él tiene la meditación de la palabra de hoy. Amén. Para que pase por acá, mi hermano. Le recibimos un aplauso al hermano. Voy a quitarme esto porque me está ahogando. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor que nos da el privilegio de estar aquí en la casa del Señor y nos da el privilegio de alabar su nombre. Porque muchos no lo pueden hacer y nosotros sí podemos hacerlo. Somos una generación privilegiada. Primero, somos una generación privilegiada porque hacemos eso. Gloria a Dios por el alcohol. Somos una generación privilegiada porque podemos alabar al Señor. Y segundo, porque somos una generación que está sobreviviendo a una pandemia. Porque nunca en la historia del mundo ha habido no ha existido una pandemia. Han habido epidemias. Las epidemias que han azotado el centro de Europa y epidemias que han azotado en África, epidemias que han azotado en Centroamérica, en América Latina, pero nunca una epidemia que haya azotado al mundo al mismo tiempo. Y no es el momento de estar ahí de revoltosos y de malcriados y mal encarados, no es el momento. Los muchachos, los jóvenes deberían de seguir los pasos de sus padres. Todos los muchachos, los que son jóvenes, porque esa generación es la que va a heredar el reino de Dios en esta tierra. Porque toda la generación de cristianos y siervos de Dios que han empezado a ministrar al Señor desde la década de los 90 para acá, solamente lo que han hecho es darle vueltas al reino de Dios y darle vueltas al reino de Dios. Y desde que se inventó esa bendita predicación de la prosperidad, se desvió la mirada de la verdadera misión del Señor. Y ahora los siervos de Dios solamente prosperidad y prosperidad aquí. Y no es que es malo la prosperidad, es bueno porque Dios quiere que seamos prosperados en todo. Pero la visión del reino de Dios no es esa, hermano. La visión del reino de Dios es que heredemos esta tierra en paz. Porque eso es lo que dice el salmista en el Salmo 37. Algún hermano que me lo busque así rapidito y me lo lea. Porque todos vamos a participar hoy en la escuela de la niña Pochita. Porque siempre que voy a enseñar, siempre digo la escuela de la niña Pochita. Porque todos vamos a aprender, incluyéndome a mí. ¿Qué es lo que dice el Salmo 37 y verso 11? Léalo, hermana. Salmo 37 y verso 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Vio qué bonito? ¿Quiénes van a heredar la tierra? Los mansos, no los mensos.
Porque yo tenía un compañero de trabajo que le decían el menso, porque todo lo que hacía, él iba y lo hacía, todo le decían el manchado porque tenía una mancha roja aquí a un costado, y le decían el manchado, yo no mando el manchado, él hace todo. Y el manchado iba y hay que ir a cuidar aquel puesto, y el manchado iba. Que hay que ir a hacer esto y hay que limpiar todas las armas de la policía. Ahí estaba el manchado limpiando y todo lo hacía el manchado. Y allá en la frontera de Nicaragua estábamos cuidando los puestos fronterizos en Nicaragua. Y el manchado lo mandaban a los puestos más feos que había. Era un hombre manso. Y cuando nos levantábamos en las mañanas para ir a recibir los puestos, el manchado amanecía de rodillas acostado en su cama. Y todos le decían, no, es que es un tonto, es un menso, ni descansa. Y terminaron todas las operaciones allá en la frontera y nos vinimos. Y allá a los años volvimos a ir nuevamente a otra operación. Y dijeron, les presento al comandante de zona. ¿Y sabe quién era el comandante de zona? El manchado. Y el manchado pudo descansar de aquellos que lo afligían y de aquellos que lo agobiaban y ahora tenía abundancia de paz, como dice el Salmo. Tenía abundancia de paz. Por eso el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 5 y verso 5, ¿qué es lo que dice? Que me lo busquen. San Mateo capítulo 5 y verso 5. Ya el Señor le agregó una bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Es una promesa del Señor. ¿Y quiénes son los que van a recibir la tierra por herencia? Todos aquellos que estemos capacitados para hacerlo. Por eso es que estamos aquí, capacitándonos para poder recibir. Pero tenemos que ser mansos, tenemos que aprender de Dios. Y hay países que han movido hasta los tanques de guerra para poder controlar a las personas, a la gente. Y aquí en Costa Rica, se han levantado una serie de revoltosos que hasta cristianos, hasta hermanos reconocidos que cantan y le alaban al Señor y que hasta predican el Evangelio, y hasta una compatriota venezolana tratándose hasta de borregos. Yo no sé si usted vio eso. Es que estos borregos se dejan dominar. No, es que... Y ese hermano predicador y cantante del Evangelio, incitando a la población, hasta cristianos, a rebelarse contra los protocolos de salud que ha dictado el ministerio. No es tiempo para estar rebelando. No tenían mansos, no eran mansos, no tenían nada de mansedumbre ni nada de humildad en su corazón, y aún así están dándole vueltas al reino de Dios. No pueden heredar el reino de esa manera. Por eso la palabra de Dios dice en San Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Es una invitación que nos hace el Señor en San Mateo capítulo 11. Es una invitación que nos hace el Señor. Y recordemos que las invitaciones, y recordemos una cosa, que la palabra de Dios es imperativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios es imperativa porque es dictada por un rey. Nada más ni nada menos que el rey del universo. Por eso es que es imperativa. Y usted puede ver estos versos aquí. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y usted puede decir, no, eso es para los impíos, para los que no conocen del Señor. No, eso es para el pueblo de Dios. Se lo puede aplicar a los impíos, a los que no conocen del Señor. Usted se lo puede aplicar a ellos. Porque la palabra de Dios es pan, se puede aplicar a cualquier persona.
Pero esa palabra el Señor le está dirigiendo a nosotros y nosotros la podemos tomar como una simple invitación. Pero las invitaciones de los reyes aquí en la palabra de Dios no eran meramente y simples invitaciones. O vienes y eres feliz, o te atienes a las consecuencias. Venid a mí es una invitación a venir a Él. ¿A qué? A capacitarnos de qué. ¿Qué es lo que dice el verso que sigue? Aprendan de qué. ¿Qué es lo que vamos a aprender de Él? A ser manso y humilde es lo que vamos a aprender, que es lo que menos tenemos hoy día, mansedumbre y humildad. Tenemos que ser capacitados para recibir del Señor esa mansedumbre y esa humildad que nos caracteriza como hijos de Dios. Claro, no mensos como leones manchados, digamos. No, eso no. Pero tenemos que seguir las directrices de nuestros padres. No, es que yo como soy joven y salgo y hago lo que me da la gana, porque ya soy mayor de edad, y regreso y salgo con fulano y mengano y regreso. No, está poniendo en peligro su familia. Porque la palabra de Dios dice que el avisado ve el mal venir y se esconde. Y nosotros estamos viendo un mal venir y nos tenemos que esconder, aunque seamos hijos de Dios, porque es un mal que nos está avisando el Espíritu Santo que está, y no tenemos por qué exponernos. Y un hermano me decía, hermano, entonces usted no confía en Dios. ¿Por qué? Porque anda con esa mascarilla y esa careta y anda y se lava las manos a cada rato. Y digo, hermano, no tiente al Señor. No tiente al Señor. Porque el que tienda al Señor lo paga muy caro. Venid a mí los que están, venimos a capacitarnos a tener humildad y a tener mansedumbre. ¿Quién es una persona que es manso? Es aquel que se amansa con las manos. Es aquella persona. Usted ha visto, yo no sé si ustedes pudieron ver alguna vez los caballos del ejército, disculpen la comparación, que nosotros somos seres humanos y cristianos, pero los caballos del ejército, esos caballos los montan hasta los niños, y son tan dóciles que cualquiera dice, ese caballo sirve para el ejército, ese no es tan manso que hasta lo manejan los niños. Pero hay que ver esos caballos en la batalla. Esos caballos mueren por el que los monta. Desarrollan una energía tan poderosa dentro de ellos que a ellos no les importa morir por el que los monta. Pero a la hora de estar en reposo son tan mansos, tan mansos. Como el perrito de mi hermano, el hijo del pastor, que yo a veces lo veo en Facebook sentado en el sillón. Y yo me pongo a ver y digo, Dios guarde, ¿quién se atreverá a entrar a esa casa? Con solo que se asome por la puerta el perro, ya uno se llene de miedo. Pero yo he visto que los hermanos lo cogen y lo levantan para arriba y lo andan para allá. Y porque es manso. Pero Dios guarde a alguien les toque a uno de ellos. Gloria al Señor. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos a estar bajo autoridad. Todo aquel que esté bajo autoridad, todo aquel que esté bajo autoridad, nosotros estamos aquí bajo autoridad del pastor de esta iglesia. Y él es el que nos dicta las directrices a seguir. Yo entré hoy ahí y las hermanitas que están sentadas en la puerta me echaron alcohol en los zapatos, y yo no llegué aquí de revoltoso. Yo necesito eso porque yo vengo limpio. Esas son las directrices que ha dictado el pastor, que todos con humildad las cumplimos. ¿Cierto o no? En la casa, en mi casa, cuando llegamos del trabajo, todos
Todos tenemos y nos quitamos los zapatos y nos bañamos con alcohol y después vamos a la pila y nos lavamos las manos y después las caretas todos las bañamos con alcohol y otra vez nos sentamos ya en el sillón, nos sentamos a hacer lo que vamos a hacer, pero ya todos limpios, porque son las directrices que tenemos que seguir de nuestros padres. Gloria a Dios. Los jóvenes son los que van a heredar este reino. Los jóvenes que salieron, que nacieron en el desierto, todos esos jóvenes fueron los que heredaron la tierra prometida. Todos aquellos israelitas que salieron de Egipto, que fueron liberados por Moisés, todos aquellos que cruzaron el Mar Rojo, ninguno entró a la tierra prometida. Todos murieron en el desierto porque eran una manada de revoltosos. Eran una manada de mal encarados y duros de corazón. Y estuvieron así de entrar a la tierra prometida, nada más de cruzar el Jordán. Pero se llenaron de miedo. Y entonces el Señor dijo: ustedes ninguno entrará a esa tierra. Vamos a meterlos en una cuarentena de 40 años. Imaginen una cuarentena de 40 años. Y nosotros llevamos apenas 5 o 6 meses de estar en cuarentena y ellos duraron 40 años en cuarentena. ¿Preparando a quién? Dios capacitando a los muchachos más jóvenes para que pudieran heredar la tierra. Bendito sea el Señor. Tenemos que estar bajo la autoridad de nuestros padres, de nuestros pastores, de los ministros del Señor, que ellos son los que tienen la autoridad de Dios para guiarnos a nosotros, para que heredemos la tierra. Porque eso es lo que dice el libro de Números. El libro de Números capítulo 2 y verso 1 y 2. ¿Qué dice? Dice: y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera. Oye, qué bonito. ¿Quiénes? Los hijos de Israel iban a acampar cada uno junto por familias, junto a su bandera. Y bajo las enseñanzas de quién? Bajo la casa de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estaban bajo autoridad, nadie podía hacer lo que le daba la gana ahí. Es que yo me voy para la casa del vecino, ahí donde está mi amigo, a ver televisión y a jugar play. Está poniendo en peligro su familia. El Señor quiere que en el tiempo que estamos viviendo, cada uno acampe bajo su bandera, cada uno acampe bajo la enseñanza de sus padres. Para los jóvenes. Yo, como padre de familia, tengo que dar las directrices en mi casa a mis hijos. Claro, yo tengo una hija que ya se casó y ya tiene un bebé, y yo no puedo llegar a la casa de ellos y decir: yo soy el que mando en mi casa, yo mando aquí en esta casa. No, ya el esposo de mi hija, él tiene una familia y él es el que da las directrices ahí. Y si yo llego porque me invitaron a tomar café, tengo que someterme bajo las directrices de ¿qué? Del yerno. Porque él es el que está dictando esas directrices. Ya él levantó una bandera y está acampando bajo su bandera. Por eso, gloria a Dios al país y al ministro de Relaciones Exteriores y qué sé yo, que todos ellos han querido traer a todos los compatriotas que han quedado expatriados allá en Perú. Hay un montón de compatriotas que se quedaron varados allá en Estados Unidos y ellos se sentían inseguros allá. Y el gobierno pagó un avión para que los fuera a traer, porque la única forma donde nosotros podemos estar seguros es en nuestras casas, bajo nuestras banderas. ¿Verdad?
Y cuando usted sale de aquí, usted no tiene por qué irse, yo me voy a ir para el centro comercial, porque voy a ir a chantetear ahí, y voy a ir a ver vitrinas y usted se va para su casa bajo su bandera, porque es el único lugar donde usted puede estar seguro. Porque eso es lo que está ahí. El Señor no quería que ningún hijo de Israel se perdiera en medio del desierto, que un muchacho anduviera rodando por allá, porque era muy peligroso. Todos bajo sus banderas. Y así dice en el verso, capítulo 2 y verso 34 de ese mismo del libro de Números. ¿Qué fue lo que hicieron? Dice, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Señor había mandado a Moisés. Y así acamparon por sus banderas. Y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Era un orden lo que había. Estaban bajo autoridad. Y para estar bajo autoridad tenemos que tener humildad de corazón. Vamos a hacerlo un poquito más rápido para poder desglosar los otros puntos. Es necesario que aprendamos a vivir con lo necesario. Es necesario. Allá en el desierto no habían supermercados, en el desierto no habían piscinas para darse chapuzón, en el desierto no habían centros comerciales ni centros de patines para llevar a nuestros hijos ahí a que estuvieran divirtiéndose. Ahí no había nada. Tenemos que aprender a vivir con lo necesario. Mi esposa, doña Mari, ustedes conocen a doña Mari, ¿verdad? Ella antes lavaba 2 veces por semana, lavaba los martes y lavaba los viernes. Entonces gastaba 2 tanques de agua, un tanque de agua los martes, un tanque de agua los viernes, y 2 tomas de corriente eléctrica, una los martes, otra los viernes. Ahora lava solo una vez a la semana, lava solo los viernes. Y la misma ropa que gastaba los martes con el mismo tanque de agua se lava los viernes. Se ahorra un tanque de agua por semana y se ahorra una toma de luz eléctrica por semana, porque antes no teníamos ni lavadora, antes teníamos que lavar a mano. Y entonces usted es bueno que tome en su casa una listita con lo que usted puede vivir con lo necesario. Si yo no necesito ir el domingo a los estadios, puedo vivir sin eso y ahorrarme ese dinero para la compra de otras cosas que son necesarias en la casa. Si yo no necesito ir al centro de patines a patinar, y si no necesito estar en el gimnasio y desinscribirme del gimnasio y ir a correr al Parque de la Paz y hacer la gimnasia en los gimnasios públicos que pone la municipalidad de San José, si puedo ahorrarme eso, hermano, le tacho y digo, bueno, fuera del gimnasio y voy a hacer la gimnasia en un lugar público. Y entonces ese dinerito lo puedo utilizar para el pago de la luz. ¿Verdad que sí? Podemos vivir con lo necesario. La camisa, esta camisa tenía como 3 años de estar guardada ahí en el closet. Y yo no necesité comprarme una nueva para venir hoy a la iglesia. Fui al closet y saqué una camisa que tenía 3 años de estar ahí, miren. Y es una camisa que para mí es nueva porque está ahí. Entonces ahí desenvolve el closet de su casa. Y mire ahí aquellos zapatitos que usted tenía que ya pasaron de moda y dice, bueno, estos zapatos me pueden servir para ir a la iglesia, aunque esté pasaditos, pero esos zapatos me llevan donde me llevan unos zapatos modernos. ¿Verdad que sí? Es necesario que aprenda. Mire, el pueblo de Israel aprendió a vivir con lo necesario. ¿Qué fue lo que le dijo en el libro de Éxodo, capítulo 16 y verso 17? Dice, el Señor ha mandado recoger
de él cada uno, está hablando del maná que cayó del cielo, que era el pan con que se iba a alimentar el pueblo de Dios. En el libro del Éxodo, capítulo 16, verso 16. Esto es lo que el Señor ha mandado: recoger de él cada uno según lo que dice, según lo que pudiese comer. Un gomer por cabeza, conforme el número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y así lo hicieron los hijos de Israel. Recogieron unos más y otros recogieron menos, porque en esto siempre hay un garitón de más. Siempre quiere echar más para su saco y dejar a otros sin nada. Pero cuando llegaron a sus casas, el que recogió 10 kilos se dio cuenta que solo habían 2 kilos. Y el que recogió 2 kilos se dio cuenta que tenía 2 kilos. Porque el Señor mandó que vivamos como lo necesario. Yo crecí viviendo con lo necesario. No había televisión, por eso mamá tuvo casi 10 hijos. Había un radio de transistores que era como así, que papá le quitaba las baterías y las ponía en un estante así separadas, para que cuando llegara la hora de las 12 de mediodía las noticias, le ponía las pilas y todos nos sentábamos junto a él a escuchar las noticias y después el programa de Rafaela. Después de pasar el programa le quitaba las baterías y las ponía otra vez, y a las 5 de la tarde bajaba las baterías para que todos escucháramos el programa Escuela para Todos. Y a las 6 de la tarde le quitaba las baterías y todos a dormir. 6 de la tarde. Todos a dormir. Dios guarde anduviera alguno levantado a esa hora, porque cuando sentíamos era el fajazo en la espalda. ¿Qué está haciendo levantado a esta hora? Y comíamos lo suficiente. Yo le contaba a la hermana Giovanna, comíamos lo suficiente, porque mamá nos decía: ya es suficiente, niños, ya es suficiente, ya comieron suficiente. Porque una madre siempre sabe cuando un niño come lo suficiente. Nos daban el platito de arroz, frijoles y un enyucadito o algo ahí poquito, y con eso pasamos el almuerzo, después el café, después con lo que nos servían, y nadie de andar chasqueando ahí a ver qué hay de más, porque no quedaba nada más, las raciones eran completas, no quedaba nada para que nadie anduviera chasqueando, porque vivíamos con lo necesario. Yo tenía solamente 2 pantalones, uno para ir a la escuela y otro para estar en casa, y decía mamá: ¿para qué quiere otro? Con ese puede estar. Y cuando se ensuciaba el pantalón teníamos que quedar chingos, porque los tenían que lavar y secar. Y aquí estoy yo, 61 años cumplí hace unos días atrás, y no me morí, viví con lo necesario, no tuve de más. Entonces ahora, ¿por qué tengo que tener 5 televisores, uno en cada cuarto? ¿Por qué? Si solo necesito el que está en la sala. ¿Por qué tengo que gastar tanto dinero para otras cosas? Gloria a Dios, hermanos. Porque en este mundo todo es desechable. Se para toda la licuadora y dice doña María: hay que botarla, porque hay que comprarla. ¿Y por qué? La destapé, tenía cable, y ahí está trabajando la licuadora, y había que botarla. Porque todo es desechable. Ese consumismo que está matando hoy en día a la población, ese consumismo de que ese celular que yo tengo, que tiene 2 años ya, yo tenía que cambiarlo todos los años, porque ya el que tenía ya era muy viejo, y llegaba alguien y me decía: mire, qué hombre más anticuado, anda un celular viejo, mire el que tengo. ¿Y cuánto costó? 1 millón de colones. 1 millón de colones le costó ese celular. ¿Y cuánto está pagando? Estoy pagando 150,000 por mes durante 3 años.
Y yo tengo este celular que ya lo pagué y me costó 100,000 pesos y lo pagué de contado y aquí lo tengo hace 2 años y me sirve para llamar donde llama usted también. Porque tenemos que vivir con lo necesario, hermanos. Aprender a ser mansos, aprender a ser humildes, porque solamente los que están capacitados podemos heredar la tierra. Y el último punto, ya para terminar, porque ya se me fue el tiempo así, esto fue así a grandes rasgos, el último puntito que vamos a ver es, necesitamos la guianza del Señor. El pueblo de Israel era guiado por el Señor en el desierto. La nube de gloria posaba ¿dónde? En el tabernáculo, y cuando la nube de gloria posaba en el tabernáculo, los hijos de Israel ponían su campamento alrededor y todos se cubrían en la carpa donde ellos estaban. Y cuando Dios quería que el pueblo marchara, la nube de gloria subía a lo más alto y empezaba a circular. Y los hijos de Dios levantaban el campamento y iban tras la nube de gloria, porque si no estaban bajo la nube de gloria, ellos se iban a quemar por el calor y el sol del desierto. Nosotros que somos hijos de Dios tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Lo dice el apóstol Pablo a los romanos. Los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los tales hijos de Dios. No cristianos. Cristianos hay un montón allá afuera. Usted ve un montón de cristianos. No es que el cristianismo se convirtió en una religión más mundial. Pero los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Y aquí la palabra de Dios dice que los hijos de Israel, ustedes lo van a leer bien cuando llegue a su casa, porque ya no tenemos el tiempo necesario, en Números capítulo 9 y verso 22. En Números capítulo 9, verso 15 al 22, usted la va a leer en su casa y ustedes van a hacer su propia enseñanza, su propia predicación de esa palabra de Dios. Pero cuando los hijos de Israel, los que nacieron en el desierto, le decían a su papá: papá, ¿cuánto la nube de gloria va? ¿Cuándo es que vamos a partir de este lugar? ¿Qué era lo que hacía el padre? Abría la puerta del tabernáculo y miraba a dónde. Miraba hacia el cielo, a ver si la nube de gloria estaba arriba. Y decían: no, hijo, todavía no. Qué manera más bonita de enseñar a sus hijos a confiar en Dios, a mirar para arriba, a mirar a Dios. Y después los hijos de Israel, los que nacieron en el desierto, ¿cuándo? Ya no le preguntaban al padre cuándo tenían que marchar. Ellos mismos abrían la puerta del tabernáculo y miraban hacia arriba, ellos mismos. ¿Cuántos de nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos a mirar hacia arriba? Bueno, ya hasta hemos perdido todas las costumbres cristianas, porque nos hemos caído en un conformismo cristiano que ya no se olvidó hasta orar por lo que comemos. ¿Ah? Yo una vez, cuando empezaba en los caminos del Señor, hace un montón de años, hace como 40 y resto de años, me invitaron a una casa de un hermano a cenar. Y como yo tenía como unos 10 o 15 días apenas de estar en la iglesia cristiana, llegué y me senté a la mesa con los hermanos y de una vez cogí la cuchara y empecé. Y todos los hermanos se me quedaban viendo. Cuando llegó el padre de familia y se sentó en la mesa: ya estamos todos. Ya están todos, dijo la señora. Oremos por los alimentos. Yo me sentí, no hallaba ni dónde meterme, ni debajo de la mesa siquiera, porque ahí estaba el perrillo. Esas costumbres las hemos perdido y nos sentamos a la mesa y no nos acordamos de darle gracias a Dios por lo que vamos a ingerir hoy. Nos levantamos como cualquier cristiano de la calle, sin orar, sin darle gracias a Dios por la oportunidad que tuvimos de levantarnos.
por el trabajo que vamos a hacer y por los alimentos que están en la refrigeradora. Nos hemos olvidado. Nuestros hijos están viendo eso y ellos están aprendiendo las malas mañas de nosotros. Tenemos que enseñarles a mirar para arriba y confiar y pedir la guianza del Señor. Estemos de pie por un momento y vamos a orarle al Señor por esta palabra. Padre de la gloria, en esta mañana hemos escuchado brevemente tu consejo. Así en grandes pinceladas, Señor, he hablado tu palabra a estos hermanos que están aquí, a esta iglesia, a ellos que están, Señor, capacitándose. Estamos capacitándonos, Señor, para recibir esta tierra que vamos a heredar, Señor. En medio de este desierto de pandemia, Señor, te pedimos la guianza y la confianza, Señor, y la fortaleza para poder vivir con las cosas que tú nos suples a cada día, Señor. Todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Pastor. La que se encarga de estas cositas, amén. Un saludo a Chance, amén, allá de Florida, amén, Orlando, Florida. Él es el esposo de nuestra hermana Alejandra, está conectado con nosotros acá. Te bendecimos usted. Bendiciones a todos allá, hermano. Dios le bendiga, amén. Está conectado desde, olvidé el nombre ahorita, pero es allá en Miami, en la ciudad de Florida. Amén. Vamos a orar, amén, por nuestras ofrendas. Usted sabe, hermano, que esto es un asunto espiritual. Un hermano ahora con un sobre de Dios y le dice, pastor, ¿esto no tiene nombre? No, hombre, yo no creo en eso. Yo creo que el asunto es personal. Mi ofrenda es personal. Y aquí usted nunca me verá, mi hermano, exigiéndole a usted nada. No, no, es personal. Usted prepara su ofrenda, prepara su dinero personal. Amén, personal. Amén. Padre, delante de tu presencia, Señor, estamos acá, Señor. En un momento también importante donde sabemos que tú estás en medio de acá, Dios mío. Padre, no es tan solamente de echar nuestra ofrenda, nuestro diezmo ahí en el alfolí, Señor, porque si es eso, Padre, de nada vale, Dios. Es un asunto espiritual, es un asunto que hemos entendido la ley de la siembra y la cosecha, papá. Hemos entendido amor por la obra de tuya, hemos entendido amor por, papá, por tus siervos, por tu casa, Señor. Y por eso, Dios mío, como dijo David, de lo recibido de tu mano te damos y lo hacemos con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño. Padre, sí oramos para que tú, Dios mío, abra las ventanas de los cielos y bendiga nuestras vidas, bendiga, Señor, nuestras semillas, nuestras finanzas, bendiga nuestros trabajos, las empresas donde laboremos, lo que hacemos, cómo producimos las finanzas. Bendice, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y las ventanas de los cielos sean abiertas, Dios mío. Padre, provee los empresarios que decidan, Señor, colaborarnos con el pago de este local, Dios mío, para gloria de tu santo nombre, y en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede pasar mi hermana Joana, allá ahí le recuerdo usted deposita su ofrenda. Ahora después de, yo no voy a predicar, va a predicar otra persona, yo voy para allá atrás, por si me ve atrás, para estar, lo estoy viendo por la iPad ahí, viendo la transmisión, para que no tengamos ningún problema. Así que, gloria a Dios, ¿verdad que sí? Pues bienvenida, doña Gloria, de verdad, está en su casa, de verdad, hemos recibido a su hija, mi hermana. Esto es un testimonio, amén. Su hija es un testimonio de Messenger, amén. La hermana Marjorie también un testimonio, mi hermano, Marvin es un testimonio, hermano, todo eso, amén, de verdad es un testimonio de parte de Dios y damos gracias a Dios por el privilegio que les da. Somos más hermanos, no diga, ay pastor, que no somos más. Hay algunos que no vienen, están ahí todavía, amén, pero aquí vamos a la bendición de Dios. Ahora, luego de la meditación de la palabra, vamos a tener la cena del Señor para que todos podamos participar. Bueno, vamos a pedirle a nuestro hermano René, amén, él tiene la meditación de la palabra de hoy. Amén. Para que pase por acá, mi hermano.
Recibimos un aplauso al hermano. Voy a quitarme esto porque me está ahogando. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor que nos da el privilegio de estar aquí en la casa del Señor y nos da el privilegio de alabar su nombre. Porque muchos no lo pueden hacer. Y nosotros sí podemos hacerlo. Somos una generación privilegiada. Primero, somos una generación privilegiada porque hacemos eso. Gloria a Dios por el alcohol. Somos una generación privilegiada porque podemos alabar al Señor. Y segundo, porque somos una generación que está sobreviviendo a una pandemia. Porque nunca en la historia del mundo ha habido no ha existido una pandemia. Han habido epidemias. Las epidemias que han azotado el centro de Europa y epidemias que han azotado en África, epidemias que han azotado en Centroamérica, en América Latina, pero nunca una epidemia que haya azotado al mundo al mismo tiempo. Y no es el momento de estar ahí de revoltosos y de malcriados y mal encarados, no es el momento. Los muchachos, los jóvenes deberían de seguir los pasos de sus padres. Todos los muchachos, los que son jóvenes, porque esa generación es la que va a heredar el reino de Dios en esta tierra. Porque toda la generación de cristianos y siervos de Dios que han empezado a ministrar al Señor desde la década de los 90 para acá, solamente lo que han hecho es darle vueltas al reino de Dios y darle vueltas al reino de Dios. Y desde que se inventó esa bendita predicación de la prosperidad, se desvió la mirada de la verdadera misión del Señor. Y ahora los siervos de Dios solamente prosperidad y prosperidad aquí. Y no es que es malo la prosperidad, es bueno porque Dios quiere que seamos prosperados en todo. Pero la visión del reino de Dios no es esa, hermano. La visión del reino de Dios es que heredemos esta tierra en paz. Porque eso es lo que dice el salmista en el Salmo 37. Algún hermano que me lo busque así rapidito y me lo lea. Porque todos vamos a participar hoy en la escuela de la niña Pochita. Porque siempre que voy a enseñar, siempre digo la escuela de la niña Pochita. Porque todos vamos a aprender, incluyéndome a mí. ¿Qué es lo que dice el Salmo 37 y verso 11? Léalo, hermana. Salmo 37 y verso 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Vio qué bonito? ¿Quiénes van a heredar la tierra? Los mansos, no los mensos. Porque yo tenía un compañero de trabajo que le decían el menso. Porque todo lo que hacía, él iba y lo hacía. Todo le decían el manchado porque tenía una mancha roja aquí a un costado. Le decían el manchado. Yo no mando el manchado, él hace todo. Y el manchado iba y hay que ir a cuidar aquel puesto. Y el manchado iba. Que hay que ir a hacer esto y hay que limpiar todas las armas de la policía. Ahí estaba el manchado limpiando y todo lo hacía el manchado. Y allá en la frontera de Nicaragua estábamos cuidando los puestos fronterizos en Nicaragua. Y el manchado lo mandaban a los puestos más feos que había. Era un hombre manso. Y cuando nos levantábamos en las mañanas para ir a recibir los puestos, el manchado amanecía de rodillas acostado en su cama. Y todos le decían, no, es que es un tonto, es un menso.
ni descansa. Y terminaron todas las operaciones allá en la frontera y nos vinimos. Y allá a los años volvimos a ir nuevamente a otra operación. Y dijeron, les presento al comandante de zona. ¿Y sabe quién era el comandante de zona? El Manchado. Y el Manchado pudo descansar de aquellos que lo afligían y de aquellos que lo agobiaban y ahora tenía abundancia de paz, como dice el Salmo. Tenía abundancia de paz. Por eso el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 5 y verso 5, ¿qué es lo que dice? Que me lo busquen. San Mateo capítulo 5 y verso 5. Ya el Señor le agregó una bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Es una promesa del Señor. ¿Y quiénes son los que van a recibir la tierra por herencia? Todos aquellos que estemos capacitados para hacerlo. Por eso es que estamos aquí, capacitándonos para poder recibir. Pero tenemos que ser mansos, tenemos que aprender de Dios. Y hay países que han movido hasta los tanques de guerra para poder controlar a las personas al frente. Y aquí en Costa Rica, se han levantado una serie de revoltosos que hasta cristianos, hasta hermanos reconocidos que cantan y le alaban al Señor y que hasta predican el Evangelio, y hasta una compatriota venezolana tratándose hasta de borregos. Yo no sé si usted vio eso. Es que estos borregos se dejan dominar. No, es que... Y ese hermano predicador y cantante del Evangelio, incitando a la población, hasta cristianos, a rebelarse contra los protocolos de salud que ha dictado el ministerio. No es tiempo para estar reconociendo. No tenían mansos, no eran mansos, no tenían nada de mansedumbre ni nada de humildad en su corazón, y aún así están dándole vueltas al reino de Dios. No pueden heredar el reino de esa manera. Por eso la palabra de Dios dice en San Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Es una invitación que nos hace el Señor en San Mateo capítulo 11. Es una invitación que nos hace el Señor. Y recordemos que las invitaciones, y recordemos una cosa, que la palabra de Dios es imperativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios es imperativa porque es dictada por un rey. Nada más ni nada menos que el rey del universo. Por eso es que es imperativa. Y usted puede ver estos versos aquí. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y usted puede decir, no, eso es para los impíos, para los que no conocen del Señor. No, eso es para el pueblo de Dios. Se lo puede aplicar a los impíos, a los que no conocen del Señor, usted se lo puede aplicar a ellos. Porque la palabra de Dios es pan, se puede aplicar a cualquier persona. Pero esa palabra el Señor le está dirigiendo a nosotros, y nosotros la podemos tomar como una simple invitación. Pero las invitaciones de los reyes aquí en la palabra de Dios no eran meramente y simples invitaciones. O vienes y eres feliz, o te atienes a las consecuencias. Venid a mí es una invitación a venir a Él. ¿A qué? A capacitarnos de qué. ¿Qué es lo que dice el verso que sigue? Aprendan de qué. ¿Qué es lo que vamos a aprender de Él? A ser manso y humilde. Es lo que vamos a aprender, que es lo que menos tenemos hoy día. Mansedumbre y humildad. Tenemos que ser capacitados para recibir del Señor esa mansedumbre y esa humildad que nos caracteriza como hijos de Dios. Claro, no mensos como lo era el Manchado, digamos. No, eso no.
Pero tenemos que seguir las directrices de nuestros padres. Ah, no, es que yo como soy joven y salgo y hago lo que me da la gana, porque ya soy mayor de edad y regreso y salgo con fulano y mengano y regreso. No, está poniendo en peligro su familia. Porque la palabra de Dios dice que el avisado ve el mal venir y se esconde. Y nosotros estamos viendo un mal venir y nos tenemos que esconder, aunque seamos hijos de Dios, porque es un mal que nos está avisando el Espíritu Santo que está, y no tenemos por qué exponernos. Y un hermano me decía, hermano, entonces usted no confía en Dios. ¿Por qué? Porque anda con esa mascarilla y esa careta y anda y se lava las manos a cada rato. Y yo digo, hermano, no tiente al Señor. No tiente al Señor. Porque el que tienda al Señor lo paga nunca. Venid a mí los que están, venimos a capacitarnos a tener humildad y a tener mansedumbre. ¿Quién es una persona que es manso? Es aquel que se amansa con las manos. Es aquella persona. Usted ha visto, yo no sé si ustedes pudieron ver alguna vez los caballos del ejército, disculpen la comparación, que nosotros somos seres humanos y cristianos, pero los caballos del ejército, esos caballos los montan hasta los niños, y son tan dóciles que cualquiera dice, ese caballo sirve para el ejército, ese no es tan manso que hasta lo manejan los niños. Pero hay que ver esos caballos en la batalla. Esos caballos mueren por el que los monta. Desarrollan una energía tan poderosa dentro de ellos que a ellos no les importa morir por el que los monta. Pero a la hora de estar en reposo son tan mansos, tan mansos. Como el perrito de mi hermano, el hijo del pastor, que yo a veces lo veo en Facebook sentado en el sillón. Y yo me pongo a ver y digo, Dios guarde, ¿quién siempre verá entrar a esa casa? Con solo que se asome por la puerta el perro, ya uno se llene de miedo. Pero yo he visto que los hermanos lo cogen y lo lanzan para arriba y lo andan para allá. Y porque es manso. Pero Dios guarde a alguien les toque a uno de ellos. Gloria al Señor. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos a estar bajo autoridad. Todo aquel que esté bajo autoridad, nosotros estamos aquí bajo autoridad del pastor de esta iglesia. Y él es el que nos dicta las directrices a seguir. Yo entré hoy ahí y las hermanitas que están sentadas en la puerta me echaron alcohol en los zapatos, y yo no llegué aquí de revoltoso. Yo no necesito eso porque yo vengo limpio. Esas son las directrices que ha dictado el pastor, que todos con humildad las cumplimos. ¿Cierto o no? En la casa, en mi casa, cuando llegamos del trabajo, todos tenemos y nos quitamos los zapatos y los bañamos con alcohol y después vamos a la pila y nos lavamos las manos y después las caretas todos las bañamos con alcohol y otra vez nos sentamos ya en el sillón, nos sentamos a hacer lo que vamos a hacer, pero ya todos limpios, porque son las directrices que tenemos que seguir de nuestros padres. Gloria a Dios. Los jóvenes son los que van a heredar este reino. Los jóvenes que salieron, que nacieron en el desierto, todos esos jóvenes fueron los que heredaron la tierra prometida. Todos aquellos israelitas que salieron de Egipto, que fueron liberados por Moisés, todos aquellos que cruzaron el Mar Rojo, ninguno entró a la tierra prometida. Todos murieron en el desierto porque eran una manada de revoltosos. Eran una manada de mal encarados y duros de corazón. Y estuvieron así de entrar a la tierra prometida, nada más de cruzar el Jordán.
pero se llenaron de miedo. Y entonces el Señor dijo: ustedes ninguno entrará a esa tierra. Vamos a meterlos en una cuarentena de 40 años. Imaginen una cuarentena de 40 años. Y nosotros llevamos apenas 5 o 6 meses de estar en cuarentena. Y ellos duraron 40 años en cuarentena. ¿Preparando a quién? Dios capacitando a los muchachos más jóvenes para que pudieran heredar la tierra. Bendito sea el Señor. Tenemos que estar bajo la autoridad de nuestros padres, de nuestros pastores, de los ministros del Señor, que ellos son los que tienen la autoridad de Dios para guiarnos a nosotros, para que heredemos la tierra. Porque eso es lo que dice el libro de Números. El libro de Números capítulo 2 y verso 1 y 2. ¿Qué dice? Dice: y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera. Oye, qué bonito. ¿Quiénes? Los hijos de Israel iban a acampar cada uno junto por familias, junto a su bandera, y bajo las enseñanzas de quién? Bajo la casa de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estaban bajo autoridad, nadie podía hacer lo que le daba la gana ahí. Es que yo me voy para la casa del vecino, ahí donde está mi amigo, a ver televisión y a jugar play. Está poniendo en peligro su familia. El Señor quiere que en el tiempo que estamos viviendo, cada uno acampe bajo su bandera, cada uno acampe bajo la enseñanza de sus padres. Para los jóvenes. Yo, como padre de familia, tengo que dar las directrices en mi casa a mis hijos. Claro, yo tengo una hija que ya se casó y ya tiene un bebé. Y yo no puedo llegar a la casa de ellos y decir: yo soy el que mando en mi casa, yo mando aquí en esta casa. No. Ya el esposo de mi hija, él tiene una familia y él es el que da las directrices ahí. Y si yo llego porque me invitaron a tomar café, tengo que someterme bajo las directrices de que el yerno. Porque él es el que está dictando esas directrices. Ya él levantó una bandera y está acampando bajo su bandera. Por eso, gloria a Dios al país y al ministro de Relaciones Exteriores y qué sé yo, que todos ellos han querido traer a todos los compatriotas que han quedado expatriados allá en Perú. Hay un montón de compatriotas que se quedaron varados allá en Estados Unidos y ellos se sentían inseguros allá. Y el gobierno pagó un avión para que los fuera a traer, porque la única forma donde nosotros podemos estar seguros es en nuestras casas, bajo nuestras banderas. ¿Verdad? Y cuando usted sale de aquí, usted no tiene por qué irse: yo me voy a ir para el centro comercial, porque voy a ir a chanfetear ahí, y voy a ir a ver vitrinas y Usted se va para su casa bajo su bandera, porque es el único lugar donde usted puede estar seguro. Porque eso es lo que está ahí. El Señor no quería que ningún hijo de Israel se perdiera en medio del desierto, que un muchacho anduviera rodando por allá, porque era muy peligroso. Todos bajo sus banderas. Y así dice en el verso capítulo 2 y verso 34 de ese mismo del libro de Números. ¿Qué fue lo que hicieron? Dice: e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Señor había mandado a Moisés. Y así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Era un orden lo que había. Estaban bajo autoridad.
Y para estar bajo autoridad tenemos que tener humildad de corazón. Vamos a hacerlo un poquito más rápido para poder desglosar los otros puntos. Es necesario que aprendamos a vivir con lo necesario. Es necesario. Allá en el desierto no habían supermercados, en el desierto no habían piscinas para darse un chapuzón, en el desierto no habían centros comerciales ni centros de patines para llevar a nuestros hijos ahí a que estuvieran divirtiéndose. Ahí no había nada. Tenemos que aprender a vivir con lo necesario. Mi esposa, doña Mari, ustedes conocen a doña Mari, ¿verdad? Ella antes lavaba 2 veces por semana, lavaba los martes y lavaba los viernes. Entonces gastaba 2 tanques de agua, un tanque de agua los martes, un tanque de agua los viernes, y 2 tomas de corriente eléctrica, una los martes, otra los viernes. Ahora lava solo una vez a la semana, lava solo los viernes. Y la misma ropa que gastaba los martes con el mismo tanque de agua se lava los viernes. Se ahorra un tanque de agua por semana y se ahorra una toma de luz eléctrica por semana, porque antes no teníamos ni lavadora, antes teníamos que lavar a mano. Y entonces usted es bueno que tome en su casa una listita con lo que usted puede vivir con lo necesario. Si yo no necesito ir el domingo a los estadios, puedo vivir sin eso y ahorrarme ese dinero para la compra de otras cosas que son necesarias en la casa. Si yo no necesito ir al centro de patines a patinar, y si no necesito estar en el gimnasio y desinscribirme del gimnasio y ir a correr al Parque de la Paz y hacer la gimnasia en los gimnasios públicos que pone la municipalidad de San José, si puedo ahorrarme eso, hermano, le tacho y digo, bueno, fuera el gimnasio y voy a hacer la gimnasia en un lugar público. Y entonces ese dinerito lo puede utilizar para el pago de la luz. ¿Verdad que sí? Podemos vivir con lo necesario. Esta camisa tenía como 3 años de estar guardada ahí en el closet. Y yo no necesité comprarme una nueva para venir hoy a la iglesia. Fui al closet y saqué una camisa que tenía 3 años de estar ahí, miren. Y es una camisa que para mí es nueva porque está ahí. Entonces ahí desempolve el closet de su casa. Y mire ahí aquellos zapatitos que usted tenía que ya pasaron de moda y dice, bueno, estos zapatos me pueden servir para ir a la iglesia, aunque esté pasaditos, pero esos zapatos me llevan donde me llevan unos zapatos modernos. ¿Verdad que sí? Es necesario que aprenda. Mire, el pueblo de Israel aprendió a vivir con lo necesario. ¿Qué fue lo que le dijo en el libro de Éxodo, capítulo 16 y verso 17? Dice, el Señor ha mandado recoger de él cada uno. Está hablando del maná que cayó del cielo, que era el pan con que se iba a alimentar el pueblo de Dios. En el libro del Éxodo, capítulo 16, verso 16. Esto es lo que el Señor ha mandado, recoger de él cada uno según lo que dice, según lo que pudiese comer. Un gomer por cabeza conforme el número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y así lo hicieron los hijos de Israel. Recogieron unos más y otros recogieron menos, porque en esto siempre hay un garitón de más. Siempre quiere echar más para su saco y dejar a otros sin nada. Pero cuando llegaron a sus casas, el que recogió 10 kilos se dio cuenta que solo habían 2 kilos. Y el que recogió 2 kilos se dio cuenta que tenía 2 kilos. Porque el Señor mandó que vivamos como necesario.
yo crecí viviendo con lo necesario. No había televisión, por eso mamá tuvo casi 10 hijos. Había un radio de transistores que era como así, que papá le quitaba las baterías y las ponía en un estante así separadas para que cuando llegara la hora de las 12 de mediodía las noticias, le ponía las pilas y todos nos sentábamos junto a él a escuchar las noticias y después el programa de Rafael. Después de pasar el programa le quitaba las baterías y las ponía otra vez. Y a las 5 de la tarde bajaba las baterías para que todos escucháramos el programa Escuela para Todos. Y a las 6 de la tarde le quitaba las baterías y todos a dormir. 6 de la tarde. Todos a dormir. Dios guarde anduviera alguno levantado a esa hora, porque cuando sentíamos era el fajazo en la espalda. ¿Qué está haciendo levantado a esta hora? Y comíamos lo suficiente. Yo le contaba a la hermana Giovanna, comíamos lo suficiente porque mamá nos decía, ya es suficiente niños, ya es suficiente, ya comieron suficiente. Porque una madre siempre sabe cuando un niño come lo suficiente. Nos daban el platito de arroz, frijoles y un enyucadito o algo ahí poquito, y con eso pasamos el almuerzo, después el café, después con lo que nos servían, y nadie de andar chasqueando ahí a ver qué hay de más, porque no quedaba nada más, las raciones eran completas, no quedaba nada para que nadie anduviera chasqueando, porque vivíamos con lo necesario. Yo tenía solamente 2 pantalones, uno para ir a la escuela y otro para estar en casa. Y decía mamá, ¿para qué quiere otro? Con ese puede estar. Y cuando se ensuciaba el pantalón teníamos que quedar chingos porque lo tenían que lavar y secar. Y aquí estoy yo. 61 años cumplí hace unos días atrás y no me morí, viví como lo necesario. No tuve de más. Entonces ahora, ¿por qué tengo que tener 5 televisores, uno en cada cuarto? ¿Por qué? Si solo necesito el que está en la sala. ¿Por qué tengo que gastar tanto dinero para otras cosas? Gloria a Dios, hermanos. Porque en este mundo todo es desechable. Se desbarató la licuadora y dice doña María, hay que botarla, ¿por qué hay que comprarla? ¿Y por qué? La destapé y tenía cable. Y ahí está trabajando la licuadora y había que botarla. Porque todo es desechable. Ese consumismo que está matando hoy en día a la población, ese consumismo de que ese celular que yo tengo, que tiene 2 años ya, yo tenía que cambiarlo todos los años, porque ya el que tenía ya era muy viejo, y llegaba alguien y me decía, mire, qué hombre más anticuado, un celular viejo, mire el que tengo. ¿Y cuánto costó? 1 millón de colones. 1 millón de colones le costó ese celular. ¿Y cuánto está pagando? Estoy pagando 150,000 por mes durante 3 años. Y yo tengo este celular que ya lo pagué y me costó 100,000 pesos y lo pagué de contado, y aquí lo tengo hace 2 años y me sirve para llamar donde llama usted también. Porque tenemos que vivir con lo necesario, hermanos. Aprender a ser mansos, aprender a ser humildes, porque solamente los que están capacitados podemos heredar la tierra. Y el último punto, ya para terminar, porque ya se me fue el tiempo, así, esto fue así a grandes rasgos, el último puntito que vamos a ver es, necesitamos la guianza del Señor. El pueblo de Israel era guiado por el Señor en el desierto. La nube de gloria posaba ¿dónde? En el tabernáculo, y cuando la nube de gloria posaba en el tabernáculo, los hijos de Israel ponían su campamento alrededor y todos se cubrían en la carpa donde ellos estaban. Y cuando Dios quería que el pueblo marchara, la nube de gloria subía a lo más alto y empezaba a circular.
Y los hijos de Dios levantaban el campamento y iban tras la nube de gloria, porque si no estaban bajo la nube de gloria, ellos se iban a quemar por el calor y el sol del desierto. Nosotros que somos hijos de Dios tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Lo dice el apóstol Pablo a los romanos. Los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los tales hijos de Dios. No cristianos. Cristianos hay un montón allá afuera. Usted ve un montón de cristianos. No es que el cristianismo se convirtió en una religión más mundial. Pero los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Y aquí la palabra de Dios dice que los hijos de Israel, ustedes lo va a leer bien cuando llegue a su casa, porque ya no tenemos el tiempo necesario, en Números capítulo 9 y verso 22. En Números capítulo 9, verso 15 al 22, usted la va a leer en su casa y ustedes van a hacer su propia enseñanza, su propia predicación de esa palabra de Dios. Pero cuando los hijos de Israel, los que nacieron en el desierto, le decían a su papá: papá, ¿cuánto la nube de gloria va? ¿Cuándo es que vamos a partir de este lugar? ¿Qué era lo que hacía el padre? Abría la puerta del tabernáculo y miraba a dónde. Miraba hacia el cielo, a ver si la nube de gloria estaba arriba. Y decían: no, hijo, todavía no. Qué manera más bonita de enseñar a sus hijos a confiar en Dios, a mirar para arriba, a mirar hacia Dios. Y después los hijos de Israel, los que nacieron en el desierto, ¿cuándo? Ya no le preguntaban al padre cuándo tenían que marchar. Ellos mismos abrían la puerta del tabernáculo y miraban hacia arriba, ellos mismos. ¿Cuántos de nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos a mirar hacia arriba? Bueno, ya hasta hemos perdido todas las costumbres cristianas, porque nos hemos caído en un conformismo cristiano que ya no se nos olvidó hasta orar por lo que comemos. ¿Ah? Yo una vez, cuando empezaba en los caminos del Señor, hace un montón de años, hace como 40 y resto de años, me invitaron a una casa de un hermano a cenar. Y como yo tenía como unos 10 o 15 días apenas de estar en la iglesia cristiana, llegué y me senté a la mesa con los hermanos y de una vez cogí la cuchara y empecé. Y todos los hermanos se me quedaban viendo. Cuando llegó el padre de familia y se sentó en la mesa: ya estamos todos. Ya están todos, dijo la señora. Oremos por los alimentos. Yo me sentí, no hallaba ni dónde meterme, ni debajo de la mesa siquiera, porque ahí está el perrillo. Esas costumbres las hemos perdido y nos sentamos a la mesa y no nos acordamos de darle gracias a Dios por lo que vamos a ingerir hoy. Nos levantamos como cualquier cristiano de la calle, sin orar, sin darle gracias a Dios por la oportunidad que tuvimos de levantarnos, por el trabajo que vamos a hacer y por los alimentos que están en la refrigeradora. Nos hemos olvidado. Nuestros hijos están viendo eso y ellos están aprendiendo las malas mañas de nosotros. Tenemos que enseñarles a mirar para arriba y confiar y pedir la guianza del Señor. Estemos de pie por un momento y vamos a orarle al Señor por esta palabra. Padre de la gloria, en esta mañana hemos escuchado brevemente tu consejo. Así en grandes pinceladas, Señor, he hablado tu palabra a estos hermanos que están aquí, a esta iglesia, a ellos que están, Señor, capacitándose. Estamos capacitándonos, Señor, para recibir esta tierra que vamos a heredar, Señor. En medio de este desierto de pandemia, Señor, te pedimos la guianza y la confianza, Señor, y la fortaleza para poder vivir con las cosas que tú nos suples a cada día, Señor.
Todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Pastor.